Continuamos a las 8:45 para tratar el que es el tema de este día y lo seguirá siendo durante la próxima semana. Este informe que presentó el presidente Jimmy Morales, pero ahora queremos hablar específicamente del documento escrito que se entregó, en el que en más de 260 páginas se aborda desde la política económica hasta los retos para la vivienda. Y para ello nos acompañan Hugo Maúl del CIEN, muy buenas noches, así como también el ingeniero Miguel Ángel Mohr de CG Plan. Bienvenidos ambos. Gracias, buenas noches, doctor Maúl, buenas noches, señor secretario, muy buenas noches. Iniciamos con una pregunta que creo que muchos estarán haciendo al ver estos documentos frente a nosotros. Este informe, señor secretario, fue el que se entregó al Congreso, es extenso, tiene varios anexos con políticas. ¿Qué valor tuvo y por qué todavía la mayoría de personas no tiene acceso al mismo? Sí, efectivamente es un informe muy equilibrado en su justa dimensión, donde da cuenta de la condición o la situación en la que se inicia o arranca el gobierno de la República, las intervenciones y las acciones que se realizaron, los resultados alcanzados durante el año de gestión y los grandes desafíos que quedan pendientes. Es un informe que se entregó oficialmente al Congreso y ya estará disponible a partir de mañana para el público en general y se va a oficializar a todas las... no solo a todo el Congreso, sino a todos los medios de comunicación. ¿Cuántos ejemplares de estos se mandaron a hacer? Se imprimieron 1000 ejemplares. ¿Y el valor de todo esto? El costo de este informe es de 58 quetzales la unidad. Cada unidad. ¿Con sus anexos? Con sus anexos. Los anexos pues son producciones que hicieron las diferentes carteras y solo se les colocó la pasta para uniformizar el... Gracias, señor secretario. Pues ya pasando a la parte sustantiva, el informe de gobierno tiene todo lo que se refiere a la gestión gubernamental. Quisiera iniciar con un tema. En la página 142 del informe se refiere al tema de la política de vivienda. Hay una breve descripción, pero hay un reconocimiento explícito a que el año 2016 se incrementó el déficit habitacional en Guatemala. ¿Cómo nos puede explicar esto? ¿Qué pasó en materia de vivienda para que en lugar de las acciones de gobierno reducir el déficit en vivienda, pues ustedes mismos reconozcan en la gráfica que ahí se publica que se incrementó el déficit de vivienda? Sí, efectivamente, el tema de vivienda es una de las asignaturas pendientes para el país. Demanda de mucho esfuerzo para lograr disminuir el déficit habitacional. Si bien la política general de gobierno establece una meta de reducir en 4 puntos porcentuales el déficit habitacional, se requiere de mucha inversión para poderlo realizar. El presupuesto 2016, que fue un presupuesto efectivamente heredado, no contemplaba la inversión específicamente en atención para viviendas. Entonces los pocos resultados que se alcanzaron en esta materia solamente pudo beneficiarse aproximadamente a 3000 familias para poder darles un subsidio para vivienda digna. Perdón. Como ente planificador me surge la duda de si ustedes toman en cuenta el posible cierre de algunas unidades que pueden estar involucradas en casos de corrupción, como lo es por ejemplo FOPAVI o UDEVIPO. Mire, estamos haciendo grandes esfuerzos ahorita por tratar de tener no solo una política de cero tolerancia a la corrupción, sino además de ser transparentes en ese sentido. Creo que hay que revisar los programas, hay que revisar los presupuestos, hay que revisar la manera en que se otorgan estos subsidios principalmente. Creo que es algo que es una práctica que se trae desde hace muchos años, pero definitivamente si queremos cambiar y beneficiar a la población, tenemos que cambiar la política nacional de vivienda, que es a la que vamos y donde vamos a tener energía durante este año. Doctor Maúl, ante esta primera intervención del señor secretario de Planificación, usted escuchó el discurso, tuvo oportunidad de hojear estos documentos, sus primeras apreciaciones y una respuesta concreta a este reconocimiento explícito que en vivienda no se realizó nada en el año 2016. Bueno, empezando por el asunto de vivienda, yo creo que es mejor realmente no avanzar absolutamente nada que a destinar millonarias cantidades que terminan siendo ejecutadas por fondos que otorgan subsidios en condiciones muy oscuras y que hay más de alguna sospecha de que hay graves problemas de corrupción, o por lo menos en el pasado lo han habido. Entonces, yo ver esas gráficas de la página 216 donde no se avanzó,
pues es malo para los guatemaltecos que pudieron haber tenido acceso a una solución habitacional, pero también es mejor si se hubiera perdido eso en términos de corrupción, en términos de malos manejos o en términos de dinero que va simplemente a puros compadrazgos. Hay que entender también que el presupuesto, como bien decía el secretario de Planificación, es un presupuesto que heredaron de la administración anterior y que también durante buena parte de este año hubo problemas con la ley de contrataciones y todo ese tipo de cuestiones, aunado a este clima de persecución contra la corrupción que hay. Muchos funcionarios han sido extremadamente cautelosos y otros que han querido actuar han tenido graves problemas porque el instrumento legal no lo permitía. Entonces yo creo que sí es lamentable en términos de país, pero dadas las circunstancias, preferible no gastar a gastar mal. Otro tema que plantean pues de manera bastante amplia en el informe es la seguridad y en especial hacen énfasis, así como lo hizo el presidente en su discurso, en la reducción en la tasa de homicidios en el año pasado. Mi pregunta es, ¿cómo entienden ustedes este descenso en el marco de la planificación que hicieron para 2016? Efectivamente, ahí la meta de gobierno es reducir dos cosas, la tasa de homicidios y los delitos contra el patrimonio. Creo que en ese es un resultado positivo los esfuerzos que se hicieron desde el Ministerio de Gobernación en coordinación con los otros entes que son corresponsables en el tema. Se puso mucha energía principalmente para lograrlo hacer y vemos un descenso en la tasa de homicidios. Y eso creo que es bastante positivo. Lo importante no es cuánto logramos bajar en este momento, porque eso es, digamos, es una tasa que varía constantemente durante el año. Lo importante es mantenerlo y seguir bajándola. Lo importante ahora es ver que hubieron 268 familias más que no tuvieron un sepelio más en este país tan violento, ¿verdad? Pero creo que vamos a continuar con eso. El compromiso es seguir manteniendo la tasa hacia la baja para que podamos cumplir la meta y podamos hacer más esfuerzos en esa materia. Sin embargo, la percepción de inseguridad continúa. Si uno ve las redes sociales, consulta las expresiones de la ciudadanía, mantienen una expresión de inseguridad. Seguramente será porque todos aquellos delitos menores, los temas de la extorsión, el robo de celulares, el robo de casas, ¿esa parte formará parte de las prioridades durante el año 2017? Sí, está totalmente claro. Creo que es el tema de la percepción contra los delitos contra el patrimonio, por ejemplo. Ahí hay que dejar enfático de que hubo un esfuerzo por un desmantelamiento de bandas de 98 para este año 2016, y creo que el esfuerzo está centrado en continuar con esa política. Es interesante lo que usted nos ha planteado, pero Hugo, también hemos visto que el presidente expuso, y lo comentaba también hace un momento el expresidente Portillo, este planteamiento económico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en materia económica yo creo que el principal problema que tiene el gobierno actual es que la economía, como a nivel global y particularmente en Guatemala, viene mostrando un proceso de desaceleramiento y junto con eso una gran incertidumbre acerca de lo que pudiera pasar en el futuro. Ya ustedes lo discutieron hace unas semanas acá, por ejemplo, ese terrible fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de las dos hidroeléctricas, toda la incertidumbre en torno al futuro de la política económica norteamericana, lo que pueda pasar con los precios de los productos de exportación. En ese marco de incertidumbre realmente es difícil poder hacer política económica y sobre todo cuando desde nuestra percepción no se tiene claro un objetivo. Como bien decía el expresidente Portillo, si uno no se enfoca en una o dos prioridades, al final de cuentas no se puede avanzar en 100 prioridades. En algunas de estas acciones en materia económica lo que hay es un listado de 20, 25, 30 objetivos, pero a mi parecer debieran ser 2 o 3 y avanzar directamente sobre ellos. Me parece que uno de los grandes retos que tiene el gobierno actual es el rescate de la infraestructura productiva del país, que pasa desde ver qué se hace con TCQ para utilizar esa infraestructura hasta rescatar la obra que dejó sin finalizar Odebrecht, mantenerla y rescatar en términos de mantenimiento la infraestructura productiva. Todas estas cuestiones quizás en un año era muy pronto para pensar que hay resultados, aunado a la falta de recursos al principio del gobierno y a los problemas de ejecución. Pero al final de cuentas, creo que mientras no haya una priorización clara
y no sé, 2 o 3 objetivos a lo sumo, se va a complicar. Yo en todo caso sí creo que hay 1000 problemas, pero no se puede enfocar uno en 1000 problemas a la vez. Y tal vez quisiera yo destacar un problema, y es el desempleo juvenil. Alrededor de 200.000, 220.000 jóvenes anualmente se incorporan al mercado laboral. En este informe se habla de un programa de empleo juvenil como una única referencia de dar opciones precisamente a esos más de 200.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral. Lo que destacan es que se les dio formación y capacitación alrededor de unos 400 jóvenes. Eso puede formar parte de un informe presidencial, indicar que ante una demanda de más de 200.000 puestos de trabajo, el logro fue 400 capacitaciones. Hemos iniciado una política de empleo digno que se hace a través del Ministerio de Trabajo. El número es arriba de los 1.700 jóvenes que han recién salido del diversificado para poderlos empezar a formar con el apoyo del INTECAP, pero principalmente la capacitación es una parte de la política. Principalmente nos hemos enfocado... Pero eso es lo que destaca el programa de empleo juvenil. Sí, pero además viene la dosis de apoyar a la pequeña y mediana empresa y promover el emprendedurismo, porque eso es fundamental para poder generar condiciones para el autoempleo principalmente. En un país con las características nuestras donde tenemos alta tasa de desempleo, tenemos además de la alta tasa de desempleo, tenemos... casi un 80% de informalidad. La informalidad, que es otro reto que hay que hacer para formalizar a estas personas. El estar invirtiendo en pequeñas y medianas empresas es una buena estrategia para empezar a generar estas condiciones y es donde queremos invertir recursos a través del Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa para poder invertir en microfinanzas, en microcréditos y para poder, pero es básica la formación y la capacitación y es un proceso que está arrancando apenas en el primer año. Tal vez si me permiten, yo creo que parte del, digamos, hay una extrema transparencia y buena voluntad al poner un resultado de esa naturaleza, un informe de ese sentido. Sí, 400 capacitaciones, realmente brilla por su ausencia el programa, pero también hay que decir que el problema de desempleo no se va a resolver necesariamente con acciones concretas del Ministerio de Trabajo, sino se requiere realmente crear nuevas oportunidades productivas donde puedan estos jóvenes ir a trabajar. Y ahí es donde entonces la otra parte, que es la parte a la que nos referíamos hace un momento, donde se necesita más infraestructura, nuevas empresas, nuevas industrias, es lo que a mí no termino de ver en estos programas. Sabemos que los jóvenes no encuentran trabajo, sabemos que los jóvenes se gradúan de secundaria y tienen que recurrir al autoempleo, tienen que recurrir a la economía informal, pero eso es precisamente porque no existen los lugares donde se les contrate y también muchos de ellos no tienen la capacitación adecuada. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Yo esperaría que en el segundo año de gobierno hayan acciones claras para generar nuevos puestos de trabajo, pero ahí hay un problema que, bueno, sobre todo Mariano lo conoce muy bien. En el Congreso no se ha querido entrar en serio a la reforma del trabajo por tiempo parcial. Muchos de estos jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, los millennials, no quieren trabajar 8 horas, quieren trabajar 4, quieren trabajar 6, quieren combinar trabajo con otro tipo de cuestiones. Pero en Guatemala, lamentablemente, las instituciones laborales son muy caras. Estamos secuestrados por un sindicalismo público que es totalmente opositor a cualquier avance que pueda haber en términos de las instituciones laborales y al final de cuentas, mientras aquí no haya más inversión, nuevas empresas, nuevos negocios, no va a haber quien ponga un rótulo donde diga se necesitan trabajadores y les ofrecemos tanto. Y lamentablemente, con todo respeto a la ministra de Trabajo, que creo está haciendo una buena labor, sobrepasa lo que puede hacer el ministerio. Hay algo que quisiera yo acotar aquí. La responsabilidad de la generación de empleo pues es una responsabilidad de todos. Si bien el gobierno tiene la responsabilidad de generar condiciones, también los empleos no solo los da el Estado, sino también la iniciativa privada, pero para eso debe haber un buen clima de inversión para poder generar esos empleos que necesita el país. Y eso va de la mano con una política económica eficiente que tiene que irse configurando y consolidando a través del tiempo. Y yo creo que si bien nosotros tenemos un crecimiento económico sostenido, que estamos cerrando con el 3.1 del PIB este año, pues yo creemos conscientes de que Guatemala necesita 2 cosas importantes. La primera es incrementar el gasto social
y naturalmente la inversión en infraestructura productiva, que no llega en el país ni al 2% del PIB. Necesitamos incrementar esos gastos. Realmente en el presupuesto 2017, pues el Congreso, a falta de una visión estratégica de país, pues ha castigado principalmente el gasto social al reducir presupuesto, principalmente en las carteras que están enfocadas a la atención y la protección social y el gasto social principalmente, pero aún así hay que hacer los reacomodos para poder ir generando esas buenas condiciones. Señor secretario, ya para ir cerrando, ¿cuáles son desde su posición como el ente de planificación del Estado las prioridades para el año 2017 del gobierno del presidente Jimmy Morales? Las prioridades deben seguirse manteniendo porque no debemos cambiar de un año para otro. Debemos empezar a tener una cultura de planificación de largo plazo y con una visión concreta, con metas concretas alcanzables. Las prioridades siguen siendo salud y educación principalmente, porque un país sano y un país educado debe encaminarse a la prosperidad, seguir con los esfuerzos de seguridad para crear ese clima de seguridad y de percepción en el ciudadano, para que podamos entonces también atraer inversión, para que haya también esa percepción no se vea afectada en ese sentido, y principalmente en incrementar el gasto social, que es muy importante para el país, y tenemos que reparar la infraestructura. Este año únicamente alcanzó para mantenimiento de la infraestructura, pero yo creo que ahora deben hacerse esfuerzos por tratar de reparar la red vial principalmente, que es un dinamizador de la economía, y sobre esa base pues enfocarnos en esas prioridades, pero ahí estamos focalizados. Muchas gracias, señor secretario. Señor secretario Miguel Ángel Mora, agradecemos que atendió esta invitación, así como a Hugo Maúl, director del CIEN. Dejamos aquí a las 8:45 este domingo completamente en vivo. Agradecemos por su sintonía para tratar este tema que seguirá siendo relevante durante toda la semana. Muy buenas noches.